Buenas a todo el mundo, aquí estamos de nuevo con una nueva emisión. En este caso voy a hablar de criptografía, que es el soporte tecnológico de las criptomonedas y de muchos otros métodos que hoy día están ya en vigor, que garantiza la seguridad informática, la seguridad de los datos digitales. Por tanto, yo considero que este contenido pienso que es de interés general para todo el mundo, perdón, y que, creo que conocerlo a fondo, sin entrar en los entresijos matemáticos que realmente creo que no nos interesan en exceso, pero sí las propiedades de esos intrincados conceptos sí que tenemos que entenderlos, sí que tenemos que conocerlos, y por eso he preparado esta pequeña presentación acerca de criptografía, simplemente para que veamos que es algo bastante sencillo, sin dejando un poco de lado los entresijos matemáticos, que es así que es la parte complicada, pero conociendo a fondo la operativa, el modo de funcionamiento, que creo que es clave entenderlo. Bueno, entonces entrando en materia, he dejado aquí una pequeño documentito que he escrito, que es justamente coincidente con esta presentación y que viene a contar pues qué es esto de la criptografía, cómo se utiliza, cómo funciona, y lo voy a orientar a las criptomonedas. Esto es de hecho la segunda parte o la continuación de otro vídeo que hice acerca de criptomonedas en general, donde lo comparaba con el sistema monetario actual y describía también el sistema monetario que plantean las criptomonedas, y que, bueno, la verdad es que había bastante diferencia entre uno y otro. Y como vimos en ese vídeo, el soporte, el sustento, lo que le daba fuerza al concepto de las criptomonedas era una cosa que anunció, que era la criptografía, y por eso estoy motivado para contar un poco de qué va la cosa esta. Entonces, si digo que las criptomonedas se sustentan todas sus propiedades beneficiosas en la criptografía, qué menos que empecemos a entender un poquito de qué va esto de la criptografía, que, insisto, no solamente está en el ámbito de las criptomonedas, sino también en muchos otros ámbitos. En las instituciones, por ejemplo, utilizamos firmas digitales para autenticar, en fin, una serie de... están en vigor, en pocas palabras, no es algo ajeno, y que hoy día están súper extendidos estos conceptos, más que nada porque obviamente si son beneficiosos porque garantiza la autenticidad de quién es quién, evidentemente esto juega a favor y en contra. El que quiere mantener anonimato pues no debe entrar en debe entrar en el mundo de la criptografía, pero de una manera buscando el anonimato. Pero quien quiere garantizarse que es el legítimo propietario de una cierta propiedad, un cierto bien, pues tiene que exigir el uso de herramientas criptográficas. Bueno, pues sin enrollarme más, que tengo tendencia a enrollarme, voy a contar de qué va esto de las claves de la criptografía, y lo primero es entender un poquillo esta idea que aquí expongo de las claves criptográficas. Es una pequeña introducción a de qué va la cosa. Mira, simplemente las claves criptográficas son una transformación de la información digital. Aquí os lo expongo. La información digital transformada. Entran una serie de información digital. Las informaciones digitales son básicamente bits, datos, números binarios. Bueno, pues los pasamos por un aparato que hace la transformación criptográfica. Eso es una operación matemática, que da como resultado, a partir de este input, que sería información de entrada, daría como resultado una información de salida, el output, que también se llama hash o también se llama clave criptográfica. Todo eso es exactamente lo mismo, son distintos nombres para referirse a lo mismo, a lo que el algoritmo criptográfico escupe. Normalmente los algoritmos criptográficos están planteados para que, en la mayor parte de las ocasiones, no todos, pero están orientados para que a partir de una información de entrada se obtenga una información de salida de una longitud fija. Es como
si dijéramos, una especie de transformación reducida en tamaño, de un tamaño fijo, que representa de alguna manera a esta información entrada. La característica más sobresaliente de los algoritmos criptográficos es que a partir de la salida no se puede saber qué es lo que generó esa salida. Es decir, no se puede volver hacia atrás. Pero sí que podemos sistemáticamente, si metemos esta información de entrada en el algoritmo criptográfico, sistemáticamente vamos a tener siempre la misma salida. Esta es una de las cualidades de los algoritmos criptográficos. Insisto que aquí no voy a entrar en los detalles matemáticos, no viene al caso. Quiero que nos quedemos con las características de este planteamiento, pero no con los detalles, porque aquí los algoritmos criptográficos, para garantizar que sea imposible volver para atrás, tienen que garantizar que para cualquier información de entrada, la información de salida está absolutamente dispersa y que cualquier pequeñísimo cambio en la información de entrada va a provocar un grandísimo cambio en el resultado. De esa manera se ofusca, se diluye completamente, es imposible trazar cómo de alguna forma algún pequeño cambio en algún pequeño bit puede cambiar, de qué manera puede afectar a la información de salida. Si eso es imposible de determinar, el algoritmo criptográfico cumple con una de las cualidades que se le piden, que básicamente, y ese es el segundo punto, que es que la gracia de estas claves criptográficas es que son operaciones matemáticas muy bien elegidas, muy bien diseñadas, de manera que es imposible volver hacia atrás. Imposible volver hacia atrás. Esta es una de las características interesantes. Bueno, pues el conjunto de estas reglas también es lo que se llama algoritmo criptográfico. Todo el set de operaciones matemáticas se llama algoritmo criptográfico. Y como he comentado antes, la salida también se llama hash o se llama clave criptográfica. Eso depende de, digamos, de qué tipo de aspecto estemos hablando. Bueno, pues una vez entendemos que la clave criptográfica es simplemente una transformación a partir de una información de entrada a información de salida, que no tiene ningún chiste más, vamos a ver un pequeño ejemplito del algoritmo SHA-256, que es el que emplea Bitcoin. Bueno, pues vamos a imaginarnos una serie de secuencia digital de entrada. Aquí tengo datos digitales, la A es en binario 1010, el 7 es 0111, el 4 0010 o 0100, perdón. En fin, tú tienes que todo esto son números binarios, una cadena lo grande que tú quieras. Bueno, pues el algoritmo SHA-256 da como resultado 256 bits de salida. Pues en el caso del Bitcoin se emplea el algoritmo SHA 2 veces. Toma, encadenado, para mayor dificultad. ¿Por qué? Porque si ya el resultado intermedio de ir de aquí en medio, de este resultado hacia atrás, es imposible, no se puede, insisto que no hay ninguna relación biunívoca que indique que este A corresponde con la A del principio, no hay ninguna correspondencia al respecto. Pues si este resultado intermedio, ir para atrás, es difícil, pues si lo volvemos a pasar por otra vez este bloque SHA-256, donde obtendríamos la clave criptográfica que habitualmente se emplea en el algoritmo, en la red de Bitcoin, bueno, pues de ahí para atrás y de atrás, o sea, de en medio y para atrás del todo, es imposible, dificilísimo. Bueno, pues esto es un ejemplito de cómo opera este algoritmo de SHA-256 que se emplea en la minería de Bitcoin. Volveré a esto en otra misión donde hable de la minería, no solamente Bitcoin, sino de cualquier otra criptomoneda, porque todo tipo de minería tienen una serie de pautas en común y similares en características. Bueno, pues esto es lo más básico de las claves criptográficas, una ofuscación, una barajaruda de datos. A partir de unos datos de entrada tenemos unos datos de salida. Esta es la idea fundamental. Bueno, pues avanzando un poquito más, vamos a ver de qué manera
se utilizan las claves criptográficas, porque esto es algo que se utiliza, esto es algo práctico, y vamos a ver de qué manera se puede utilizar para hacer o realizar una cosa que se llama autenticación de datos. La autenticación de datos básicamente lo único que busca es de qué manera un determinado emisor de información es el legítimo emisor de esa información. Es decir, que nadie nos engañe sobre que tú no eres el que realmente eres el poseedor de esa información. Bueno, pues esa es la problemática de autenticación de datos, simplemente esa. Saber si el emisor de la información es el auténtico. Entonces, el emisor el que se erige como emisor propietario de una billetera de criptomonedas o propietario de una identidad, se erige como tal, esa persona, esa entidad, ese ente digital, si es el auténtico, tiene que satisfacer una serie de propiedades criptográficas, o mejor dicho, mediante la criptografía se puede resolver este problema de la autenticación. Saber si alguien es el verdadero propietario de algo. Bueno, pues para ello la tecnología de criptografía utiliza una cosa que se llama la clave privada y la clave pública. Entonces, el que es el auténtico poseedor de esa clave privada, de la cual se puede derivar esa clave pública, si es el auténtico, entonces, la codificación de información mediante la clave privada y la codificación de la información mediante clave pública tienen cosas en común. Solamente el poseedor de la clave privada es capaz de hacer ciertas cosas. Bueno, pues eso es el fundamento. Este es el fundamento de la autenticación de datos, que solamente el emisor auténtico es capaz de codificar cierta información de acuerdo con cierto algoritmo criptográfico de una cierta manera. Es esto que aquí los detalles matemáticos son absolutamente infumables. Habría que contar muchísimos conceptos de teoría de números que no vienen al caso, porque aquí lo que nos importa es saber cómo funciona y qué conceptos se manejan. Bueno, pues en este caso, aquí el output to hash, esto ya lo he comentado, es una forma de referirse a la misma cosa, que es el output, la salida de un algoritmo criptográfico, pero que en realidad es lo mismo. Bueno, aquí lo importante de verdad es que la autenticación consiste en ver quién es el auténtico emisor o propietario de algo, y por otro lado, que el emisor auténtico es capaz de generar una información codificada de una cierta manera. Solamente esa persona es capaz de codificar la información de una cierta manera. Bueno, pues vamos a ver de qué va esto. Bueno, vamos a centrarnos en el caso de Bitcoin, el caso de la autenticación de billeteras de Bitcoin. En el vídeo anterior, donde hablé de la red de Bitcoin, del blockchain y del libro de contabilidad, comenté que cada usuario, cada propietario de una billetera digital de Bitcoin o de cualquier otra criptomoneda, porque esto es para todas las criptomonedas válido, tiene una clave privada, Ahora contaré cómo se decide, cómo se genera esto, por encima, lógicamente. Y esa clave privada es lo que da sentido a la propiedad. Si yo soy el propietario de la clave privada, a partir de ella, mediante algoritmos criptográficos, soy capaz de generar claves públicas. En el caso del Bitcoin, esas claves públicas son las direcciones de las billeteras. Si yo soy el legítimo poseedor o generador de esta clave pública, es porque tengo esta clave privada. Esto es la idea fundamental. La idea fundamental de autenticación es que solo yo soy capaz de generar la clave pública, porque yo soy el que tiene esta clave privada, que procede, y aquí es donde está la gracia del invento, procede de un número aleatorio, pero muy aleatorio, es decir,
de un número que nadie más en el mundo ha podido generar. Hay algoritmos para poder conseguir eso. Hay algoritmos para tú generar un número aleatorio cualquiera, ¿eh? Con una probabilidad cero de que alguien te haya generado el mismo número. Bueno, pues a partir de un número aleatorio lo pasaremos por un algoritmo criptográfico, un número aleatorio que es único para ti, ¿eh? Y tú, por tanto, eres el único que va a tener esa clave privada. Porque, repito, como pasa por un algoritmo criptográfico, como todos los algoritmos criptográficos bien diseñados, a partir de la clave privada no sería capaz de sacar la semilla aleatoria. Y cualquier pequeño cambio en la semilla aleatoria va a repercutir en un cambio en toda la secuencia de bits de la clave privada, ¿eh? Todo esto es digital. Bueno, pues a partir de la clave privada, en la generación de las billeteras de criptomonedas, en la generación de las billeteras de criptomonedas, existe este proceso en el software, en el mismo software de las billeteras que tienen los usuarios. Te generan ellos mismos una semilla aleatoria, tú no te das ni cuenta de que te están generando un número aleatorio de verdad que nadie más va a producir, y te generan mediante este algoritmo criptográfico una clave privada. Y con esta clave privada te la traducen en una serie de una frase que tienes que recordar, que es equivalente a la información de la clave privada. Pues a partir de esa clave privada, tú puedes generar claves públicas. Y digo claves, porque la clave privada, sumándole un número, o sumándole 1, sumándole 2 o sumándole 3, da lugar a que con otro algoritmo criptográfico tú puedas generar distintas claves públicas. Esto es algo de lo que ya hablaré un poquito más adelante, cuando hable de las billeteras a fondo, pero de momento que sepamos que la clave privada, si pasa por otro algoritmo criptográfico, fíjate que no tiene por qué ser el mismo, pero sí que tiene que ser un algoritmo criptográfico, te genera la clave pública. Pues bueno, esta clave pública es tu dirección de billetera, y tú y solamente tú vas a poderla generar. ¿Por qué? Porque tú tienes esta clave privada. De la clave pública para atrás no se puede volver. Se puede volver probando y probando y probando y probando y probando millones de veces, todas las posibles combinaciones, las 256, cambiando los 256 bits en el caso del Bitcoin, que el algoritmo criptográfico es SHA-256, y eso supone probar 2 elevado a 77 opciones. 2 elevado a 77. Esos son trillones de trillones de trillones de trillones de trillones de veces. Es imposible. Materialmente imposible. Si lo consigues es absolutamente suerte, y una suerte descomunal además. Bueno, pues entonces, quedando claro que a partir de la billetera, la dirección de billetera, que es la clave pública, la clave privada solamente la tiene el auténtico poseedor de esta billetera, porque es el único que es capaz de generarlo, entonces entran en juego una serie de algoritmos criptográficos adicionales. Y vamos a ver cuál es la clave de la autenticación. La clave de la autenticación. Hay algunos algoritmos un poco variantes de lo que voy a contar de esta estructura de funcionamiento, pero la esencia prevalece. Vamos a imaginar que queremos que alguien quiere realizar una transferencia de Bitcoin, por ejemplo, ¿vale? Entonces ese alguien dice, pues mira, yo soy el propietario de la operación, yo soy el auténtico destinatario, el legítimo poseedor de esta billetera. ¿Cómo lo voy a demostrar? Pues muy fácil, te voy a hacer una firma digital con los datos, estos datos. Bueno, pues estos datos te los doy yo, te los voy a firmar con la clave privada. Y voy a generar una firma digital con un algoritmo criptográfico, es decir, que se encadenan los datos con la clave privada y mediante un algoritmo criptográfico se genera una firma digital. Bueno, pues voy a hacer la firma digital, voy a dejármela ahí, vale. Ahora, ¿cómo sé yo que tú eres el auténtico poseedor de esta billetera? Pues muy fácil. Esta firma digital, si le encadenamos la clave pública y lo pasamos por un cierto algoritmo criptográfico bien elegido, obtendremos un hash.
Pues estos mismos datos, los mismos con los que se obtuvo la firma digital con la clave privada, si estos mismos datos, encadenándole a la clave pública, lo paso por otro cierto algoritmo criptográfico. Los algoritmos 1, 2, 3, 4 y 5 son un set de algoritmos criptográficos orientados a la autenticación. Van los 5 algoritmos juntos. Bueno, pues si ocurre que la firma digital con la clave pública y este algoritmo da un hash y los datos con la clave pública encadenados dan con este otro algoritmo criptográfico otro hash, si son iguales y estos algoritmos cumplen entre sí ciertas reglas, que aquí de verdad que es que no vienen al caso, entonces si son iguales hay certeza de que esta firma digital procedente de estos datos lo produjo el legítimo usuario de esta clave pública mediante la clave privada. Esta es la idea de fondo. Solamente, y vuelvo aquí, a esta frase, únicamente el emisor auténtico es capaz de generar una información codificada de acuerdo con un algoritmo criptográfico concreto. Y esta es la clave. Es igual que solamente el legítimo poseedor de una vivienda o de unas instalaciones y que posee la llave que entra en la cerradura sería como la clave pública, y la clave privada sería la llave. Bueno, pues solamente el que puede abrir con esa llave la cerradura es el que demuestra que es el legítimo poseedor de esta, de esta firma digital. De esta manera se autentica quién es, o sea, solamente el que es capaz de producir esta firma digital, que cumple esta propiedad de que estos dos hashes son iguales, es el que es, se demuestra que es el que es el dueño de esta clave pública, es decir, de la dirección de la billetera. Bueno, pues esto es lo que viene aquí en este cuadrito, que no os lo he leído porque lógicamente me lo sé. Bueno, pues vamos a ver un diagrama de cómo funciona, basándonos en esta historia que acabo de contar, de la autenticación de datos, cómo funciona una transacción de Bitcoin, en la cual vamos a imaginar que una persona que es un vendedor de un bien, quiere cobrarle en Bitcoin un producto, ¿vale? Entonces el vendedor dice, toma, aquí tienes una dirección de billetera, aquí está la dirección donde tú tienes que hacerme la transferencia. El vendedor va a recibir en su billetera, en su dirección de clave pública, va a recibir unos fondos. El vendedor simplemente tiene que decir, aquí tienes que poner la transacción y ya está, no tiene que hacer nada más. Eso lo hace habitualmente, pues en su móvil, en su billetera, le aparecerá un código QR que el comprador puede escanear con su billetera, con su propio móvil, lo escanea con su cámara, plan, ¿vale? Entonces, o bien le manda una dirección de este tipo, más o menos de este tipo, hexadecimal, una dirección con muchas cifras, letras y tal, algo similar a eso, le manda la dirección de la billetera. Es básicamente lo mismo, básicamente lo mismo. La dirección de billetera, o bien mediante código QR o con cadena de letras y números de larga longitud. Bueno, pues el comprador es el que tiene que demostrar que tiene los fondos para poder pagarle al vendedor y dejarle el dinero o los fondos en esta dirección de billetera. Entonces el comprador va a hablar a partir de ahí, el comprador, solo el comprador, y el vendedor no tiene que hacer nada. El comprador va a hablar con la red de las criptomonedas. La red de las criptomonedas son los mineros que son los que custodian el blockchain, el libro de contabilidad, y el comprador lo que va a hacer es generar los datos de la transacción. Va a decir que importe, es el que quiere pagar, va a decir la dirección de suya, de donde tienen que proceder los fondos, que es la suya, la del comprador. Fijaos que el comprador es el que tiene la clave privada de esta clave pública, que es su dirección de billetera, y le tiene que dar también la dirección del vendedor, para que los mineros hagan la anotación contable en el blockchain. Vale. Entonces el comprador va a generar, digamos, una especie de pequeño registro de en qué consiste la operación. Aquí tenemos la operación. Le manda un pequeño registro
Da igual el formato, como si es JSON, como si son un registro, da igual la codificación que se emplee. Esto es información digital que corresponde con los datos de la transacción, tal cual, sin codificar, sin encriptar, directamente. No hay ningún problema porque sea público, en que a los mineros se le haga saber que alguien quiere hacer una transacción a una cierta dirección, una cierta transacción en esta dirección de criptomonedas. Disculpad, ha habido una intromisión acústica, no se sabe por qué. Bueno, el caso es que aquí, disculpen la interrupción acústica, no sé a qué sea debido, la verdad es que bastante sospechoso. Yo creo que aquí tengo a alguien que me está queriendo gastar una broma, pero bueno, no pasa nada, ha sido un altavoz Bluetooth que se ha puesto ahí de repente a sonar. Bueno, pues lo que estaba comentando es que aquí la emisión, la solicitud hacia los mineros se hace en plano, sin ningún tipo de codificación, sin ningún tipo de encriptación. Y aquí tenemos a los mineros conociendo pues de esta dirección pública, se van a querer sacar unos fondos que son los que vienen en la transacción. Bueno, los mineros entonces van a tener la clave pública del comprador y esta anotación contable, potencial anotación contable. ¿Qué tiene que hacer el comprador a partir de aquí? El comprador lo que va a hacer es demostrar que él es el auténtico y legítimo poseedor de esta llave, de esta clave pública. ¿Cómo lo va a hacer? Pues va a hacer la emisión de una firma digital. Va a coger la clave privada, como he contado antes, con los datos de la transacción y los va a firmar digitalmente con un algoritmo criptográfico. Y se lo va a mandar a los mineros. Y no solamente a uno, sino a un montón de mineros. Esto de hecho es una operación de broadcast. La billetera del comprador, el software de billetera del comprador, va a detectar los nodos, las direcciones IP donde se encuentran los mineros y los mineros van a recibir esa petición, y algunos de ellos pues van a considerarlo, no todos los de la red, si no se colapsaría. Entonces, algunos de los mineros van a hacer la verificación de la autenticidad de la transacción. ¿Y qué van a hacer? Pues la autenticación. Van a coger la firma digital con la clave pública, van a generar un hash con un cierto algoritmo, con los datos planos directamente de la transacción los van a codificar con la clave pública, y si dan lo mismo los dos hashes con otro algoritmo, y si dan lo mismo los dos hashes es que es auténtico. Por tanto, el que quiere realizar la transferencia de fondos de una dirección de billetera a otra es el verdadero poseedor de esa dirección. Bueno, pues aquí tenemos que cuando los mineros, estos son los mineros en la línea de tiempo que va hacia abajo, los mineros han verificado eso. Si algunos mineros ve que esto es falso, esto no progresa, porque los mineros entre sí, el software que tienen, los problemas que tienen de manejo de transacciones es tal que todos los que han adoptado la decisión de verificar esta transacción lo van a difundir al resto de mineros, y como algunos, solo uno, vea que esto es falso, esta operación no se realiza. Bueno, pues una vez supuesto que los mineros han verificado que la operación es auténtica, es legítimo, pues verifican si hay fondos. Puede que sea muy auténtico, pero si no hay fondos en la billetera no se hace la operación. Verifica que haya fondos y verifica que la dirección de destino también existe. Eso es importantísimo. Si no existe,
bueno, se va a hacer la transferencia, pero a un nodo que va a ser erróneo y se va a perder. Y se va a perder. Es irreversible, ¿eh? Porque en el blockchain todo se va, en el blockchain, que es el libro de contabilidad, todo se va a anotar de acuerdo con esa billetera. Bueno, pues si la dirección de billetera de destino, si la dirección de billetera de destino no cumple que existe, pues va a ser muy difícil que el vendedor, cuando quiera utilizar esos fondos, pueda hacerlo, porque si la billetera la dio mal, no va a poder demostrar que él es el legítimo propietario, porque la dirección está mal. Bueno, de todas maneras, la red tiene ciertas precauciones para que esto no ocurra. Eso lo tienen los distintos software de billeteras, que previenen que esta dirección esté mal construida. Eso es otro tipo de problemática. Bueno, pues verifican la disponibilidad de fondos, y esta verificación la hacen también los mineros. Y cuando es auténtico y hay fondos y todos los mineros están de acuerdo, realizan la anotación en el libro de contabilidad, realizan la anotación en el blockchain. Aquí un intercambio de información y listo. Mientras tanto, tanto el comprador como el vendedor, que están aquí en esta línea de tiempo, el vendedor como el comprador, pueden ir viendo a través del Blockchain Explorer, básicamente páginas web que te permiten inspeccionar el libro de contabilidad, pues tú puedes ir viendo qué es lo que está ocurriendo. También ese Blockchain Explorer contrasta con los mineros el estado de las operaciones, con lo cual es perfectamente monitorizable. La idea principal aquí, una de las ideas principales, es que el vendedor solamente tiene que exponer su dirección de billetera, donde él quiere los fondos, y el resto de operación lo hace el comprador, que firma digitalmente, los mineros que realizan la comprobación, y los mineros, una vez dan un OK, escriben en el blockchain la transacción. Esas son las ideas realmente interesantes e importantes. Bueno, pues con respecto otra utilidad de la criptografía es la propia estructura criptográfica del blockchain. Vamos a ver un poquito cómo funciona esto, porque la verdad es que es sumamente importante entender cómo de blindado está el blockchain frente a la manipulación. Bueno, para empezar tenemos que los bloques del libro de contabilidad son algo así como páginas, son bloques informativos que corresponden con van a corresponder con una lista de apuntes contables. Aquí se van a apuntar las transacciones una detrás de otra. Ahora voy a entrar en más detalle, pero aquí estarían todas las transacciones de esta página del libro de contabilidad, del bloque N-1. Entonces el bloque N-1 está encadenado, ves aquí la flechita, ahora voy a explicar lo que es la flechita, con el bloque N con el N+1, vamos a ver de qué forma. Bueno, para empezar tenemos el bloque N-1 tiene una cabecera y tiene una serie de un cuerpo. En el cuerpo están todas las transacciones, todos los intercambios de criptomoneda de una billetera a otra, están aquí anotados perfectamente. En la cabecera está un hash del bloque anterior. El hash del bloque anterior, vamos a ver aquí cómo se calcula el del bloque N, pues se va a entender mejor. El hash del bloque anterior. El bloque anterior del N es el del hash del bloque N-1, que es este de aquí. Vale, este hash del bloque anterior se calcula con estas tres cosas que estoy marcando, con estos tres campos. Se encadenan todos juntos y esta flecha rosa es ahora una abreviación de la operación que antes vimos por aquí, de algoritmo de cifrado o algoritmo de criptográfico. Ahora, una flecha rosa es sustitutivo de toda esta operación. Bueno, pues volvemos aquí. Y esta flecha rosa consiste en que yo debería encadenar este hash, que es un campo informativo que viene del bloque anterior, se calcula con el bloque anterior, un campo que se llama nonce, como quieras llamarlo. Ahora, esto tiene interés en la minería de criptomonedas, es sumamente importante en la minería de criptomonedas. Y
un campo que indica la fecha hora en la que este bloque se creó. Entonces, yo cogería estas tres campos informativos, los encadenaría, son datos digitales, datos binarios, y los paso por un algoritmo criptográfico. En el caso del Bitcoin serían el SHA 2 veces, como antes estuve contando. Eso es algo muy concreto para el Bitcoin, 2 veces. Y aquí tendría un hash, ¿vale? Bueno, pues el nonce es un campo que, como he comentado, y de esto hablaré largo y tendido en una emisión solo de minería, el nonce es un campo que se calcula, que tienen que averiguar los mineros. ¿Y cómo tienen que averiguarlo? Pues tienen que averiguarlo de la siguiente manera. El hash del bloque anterior, el nonce, que es indefinido todavía, junto con una marca de tiempo, que es el momento en el que este bloque se empezó a minar, eso es algo perfectamente conocido. Bueno, pues esto con el nonce, que es un valor desconocido, con el timestamp todo encadenado, tiene que, al pasarlo por el algoritmo criptográfico, dar un hash, ¿vale? Bueno, pues este hash tiene que cumplir que tiene que ser un número, es un número digital, tiene que ser menor a una cierta cantidad. Bueno, pues el primero que averigüe el nonce que consigue que encontrar un hash, un posible hash, no tiene que ser uno en concreto. Uno en concreto sería dificilísimo. Uno entre muchos que pueda haber, que cumple la cualidad de ser menor que un cierto número binario, entonces el que plantea ese nonce, el primer minero que determina ese nonce, que cumple esa propiedad matemática, a ese se le da la recompensa. Y esa recompensa, y aquí lo tengo detallado, esa recompensa es la primera anotación contable. La primera transacción del bloque es justamente esa, la de la dirección de la billetera del minero, que recibe por la cara, porque ha sido el que ha averiguado el nonce, ¿vale? El primero en averiguar el nonce recibe ese premio, esa recompensa, esa emisión de moneda. Entonces, esa transacción es que directamente a la red de Bitcoin, sin billetera alguna de origen, se le da directamente a la dirección de billetera del minero que lo ha averiguado, se le otorga esa cantidad de criptomoneda, el bloque, da igual. Bueno, pues se anota aquí. Y ya, las siguientes transacciones son transacciones normales, de usuario a usuario. Bueno, pues esta transacción, que básicamente, para relacionarlo un poco con lo anterior, sería algo como esto, sería datos de esta índole, que indican simplemente, pues, sin cifrado, sin encriptación. Esto es visible por parte de cualquiera, que dice que de tal a tal billetera se ha producido un movimiento de dinero de tanto. Ya está. Vale, pues este campo binario, o sea, este campo de datos digitales, se le calcula un hash. ¿Con qué algoritmo? Pues con un algoritmo SHA-256, es el caso del Bitcoin. Aquí lo tienes. Esta flecha rosa corresponde con la aplicación de un algoritmo criptográfico. O sea, que este hash de ir de aquí para atrás es dificilísimo. Pero de esto, calculado mediante el algoritmo criptográfico, calculado el hash es fácil. Eso no tiene ninguna dificultad. Estas operaciones matemáticas son un poquito costosas computacionalmente y requieren un pequeño software o hardware para poderlo realizar de forma eficiente. Pero bueno, se hace con más o menos facilidad. Hay hoy día más máquinas que hacen esta operación muy bien, muy rápido. Y tendríamos en cualquier caso de la primera transacción su hash. De la segunda transacción también tendríamos su hash. De la tercera su hash, la cuarta, la quinta, todas las operaciones tienen su hash. Pero luego resulta que las transacciones van encadenadas una detrás de otras. Los hash de las operaciones van encadenadas. De hecho, cuando se tienen dos transacciones, cada dos transacciones se calcula el hash de las dos transacciones. El hash del hash, o sea, se encadenaría el hash de esta transacción con este otro y se calcularía este otro hash. Así, sí, tenemos dos transacciones, cada una con su hash, cada dos se calcula el hash de las dos. Pero es que cuando tenemos cuatro, calculamos el hash del hash del hash. Con lo cual, bueno, si ir para atrás es dificilísimo,
Esto es infalsificable, ¿no? Entonces, en el libro de contabilidad la información se guarda secuencialmente de la siguiente manera. Primero la transacción, luego el hash, luego la otra transacción, luego su hash, y luego el hash del hash. Luego la transacción 3, su hash, la transacción 4, su hash, y luego el hash del hash del hash, y después el hash del hash del hash del hash, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿eh? Se vamos haciendo una especie de, quiero que sea un poco en perspectiva, se va haciendo una especie de árbol binario, pero realmente la información se guarda secuencialmente. Cada vez que se supera un número que es potencia de 2, se calcula el hash del hash del hash del hash que toque. Y al final, cuando tenemos todas las transacciones del libro, se calcula el hash de todo el bloque. De todo el bloque. ¿Y cuándo se genera el hash cuándo se cierra la página? Se cierra cuando el bloque siguiente, que mientras tanto este bloque se está llenando de transacciones, hay mineros que están buscando el nonce de la siguiente página, de la siguiente página del libro de contabilidad. De la siguiente página. Entonces se va buscando ese nonce que cumple que el hash del bloque anterior, que se puede saber porque depende del bloque anterior al anterior, el de n-2, el nonce del anterior y el timestamp, que eso ya se conoce, pues se va buscando este nonce para que el hash del bloque siguiente cumpla cierta propiedad, ¿vale? Entonces se va llenando esta página del libro de contabilidad, y cuando se descubre este bloque, cuando llega un minero que descubre un nonce que cumple esa propiedad, se cierra el bloque n-1 y se empieza a rellenar el bloque n. Como ha habido un minero que ha descubierto el bloque, se apunta aquí la transacción número 1, que es la de emisión de la moneda, o la de asociación de esa cantidad de moneda del bloque, la recompensa, al minero. Insisto que de esto ya hablaré de minería con calma, pero es muy importante entender que la primera transacción en cualquier blockchain, por lo menos de la minería, de las que se minan, que no todas las monedas se minan, corresponde con la emisión de moneda de recompensa para un minero. Entonces, a partir de aquí se empieza a intentar descubrir el bloque siguiente, n+1 en este caso, y se empezarán a hacer anotaciones contables, y se van generando aquí la lista de transacciones con sus hash, y el hash del hash, y el hash del hash del hash, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un poco el funcionamiento de todo eso. Insisto que cada flecha rosa es una operación criptográfica, y si te das cuenta, todo está encadenado. Y aquí en este caso tenemos un árbol binario, que se llama, cuando es un árbol de claves criptográficas, se llama árbol de Merkle, pero bueno, eso es lo de menos. El nombre de la tecnología no hace la tecnología, es simplemente el cómo está todo encadenado. O sea, que aquí cualquiera de estas operaciones está blindado. Aquí un árbol de binario de hashes que cualquier bit que cambie corrompería todo, y eso no puede ocurrir. Bueno, pues así es como funciona la criptografía en el blockchain, y como ves, toda la estructura está encadenada. El algoritmo que lo encadena es un algoritmo criptográfico, con lo cual no se puede falsificar las transacciones. Si yo aquí intentara cambiar un bit, no sé, por ejemplo, aquí, que en vez de que me hayan transferido 10 bitcoin, me hayan transferido 10 bitcoin a mi favor, no puedo hacerlo, porque sencillamente corrompería toda la estructura de hashes, toda, entera. Por tanto, la falsificación es imposible. Y el campo nonce es lo que he comentado, es un campo que hay que averiguar para que el hash del bloque siguiente cumpla una cierta propiedad. Pero de esto hablaré ya en el capítulo de minería, del cual quiero hablar con detalle y con la debida calma. Bueno, pues este es el detalle de cómo está el blockchain encadenado completamente, blindado y contra sabotaje. Y luego cómo el proceso de verificación de transacciones no necesita que esté centralizado en ningún banco, sino que lo realizan las pruebas mediante prueba criptográfica de firma digital, los mineros. El que quiera demostrar que es el propietario de la billetera tiene que demostrarlo, por tanto tiene que tener la clave privada. Por eso tantísimos interlocutores, defensores del Bitcoin, le dicen a sus seguidores en sus redes, en sus canales de difusión,
que tienen que tener la clave privada. Sin ella realmente no son los que pueden atestiguar que son los propietarios de la billetera en donde se depositan su Bitcoin. Hay que tener cuidado con esto porque hay algunas billeteras que esconden la clave privada a los usuarios, las gestionan por ellos mismos, con lo cual son los propietarios de esos software de billetera los auténticos dueños de las criptomonedas. Eso hay que tenerlo muy claro. Por eso creo que entender a fondo los entresijos de la autenticación es fundamental. Yo estoy seguro que si hubiera personas conscientes de en qué consiste no tener la clave privada, que hay personas que lo escuchan pero no hacen caso, pero no saben en qué consiste y qué es lo que pueden hacer otros por ti. Y como no lo entienden, pues para ellos quedan un mensaje más. Pero la implicación es que el que no tenga la clave privada no puede firmar digitalmente, y si no puede firmar digitalmente no puede demostrar, y esto es lo importante, que es propietario de la clave pública, es decir, de la dirección de billetera donde se realizan las operaciones. Como veis, entonces, tenemos blindada la estructura de datos contables, que además es pública, visible, monitorizable por parte de cualquiera, y no se necesita ninguna entidad central que certifique la autenticidad de los propietarios de los fondos, ni de las direcciones de billetera de las cuales a partir de los cuales se emiten transferencias, y es muy importante tener claro que la clave privada es la única forma de demostrar quién es el auténtico legítimo dueño de las claves públicas, o sea, de las direcciones de billetera. Bueno, pues esto es todo sobre la criptografía. Os he contado pues en qué consiste, cómo se utiliza, cómo funciona y qué ventajas tiene. Bueno, pues sin más dilación, espero que os haya gustado, que te haya gustado este pequeño vídeo divulgativo sobre la criptografía, que bueno, he tratado de resumir los aspectos clave más importantes para que todo el mundo sea consciente de esta tecnología, cómo funciona, qué elementos tiene, que es la cuestión importante, la cuestión práctica, y que nadie se deje engañar con la no posesión de las claves públicas, que es en el fondo lo que certifica que somos los legítimos dueños de las cuentas, de los fondos de nuestras billeteras. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima.